Se le cayó la manzana. ¿Ya cenan teniendo? Se suponía. Gracias por su amabilidad, señor. Había una mujer en ese mercado que no era lo que parecía, y había un hombre que tampoco era quien todos creían, pero solo ella lo supo desde el primer instante en que sus manos se rozaron sobre las piedras frías del empedrado, recogiendo manzanas que rodaban como pequeños corazones desbocados. ¿Qué hace un hombre con todo el poder del mundo cuando descubre que el único lugar donde nadie lo miente es el puesto de una feriante sin apellido? ¿Y qué hace una mujer honesta cuando comprende que la prueba más difícil no fue la que él le impuso, sino la que ella se impuso a sí misma? Bienvenido a Corazón. Mi nombre es Javier, y aquí encontrarás historias que llegan directo al corazón. Relatos intensos, llenos de emoción, capaces de dejarte sin aliento y atraparte hasta el final. Si te gustan las buenas historias, suscríbete. Y ahora, pasemos a la historia. La mañana del primer encuentro olía a peras maduras y a polvo de camino recién removido por las carretas. El mercado de San Isidro del Monte despertaba cada jueves con el mismo ritual lento y ruidoso. Los toldos de lona cruda se abrían como alas torpes sobre los puestos de madera. Los vendedores acomodaban sus géneros entre toses y maldiciones en voz baja, y el olor a leña encendida desde las cocinas de los mesones cercanos se mezclaba con el aroma ácido de la fruta que había viajado varios días envuelta en paja húmeda. Era un mercado de pueblo pequeño, con las ambiciones modestas de quien sabe que nunca será más grande de lo que ya es, y sin embargo vivo, verdadero, lleno de ese calor particular que tienen las cosas que no necesitan aparentar. Ella estaba en el extremo norte de la plaza, en el mismo lugar de siempre, bajo un toldo de tela burdeos que su madre había cosido remendando 5 lienzos distintos hasta hacer uno solo. El puesto era modesto, pero limpio, manzanas ordenadas por tamaño, peras dispuestas en pirámide, algunos manojos de hierbas aromáticas colgados del travesaño de madera, y al fondo, una pequeña canasta con membrillos que olían a perfume antiguo. Inés Valcárcel tenía 24 años, manos fuertes de trabajar desde niña, y una manera de mirar a la gente que incomodaba a quienes estaban acostumbrados a que nadie les devolviera la mirada. No era una belleza de las que se describían en los libros de entonces, con la piel traslúcida y los ojos bajos, pero tenía algo que era más difícil de nombrar y más difícil de olvidar, en una presencia entera, sin fisuras, sin ese temblor de quien vive pidiendo permiso para existir. Llevaba 4 años sola en ese puesto. Su madre había muerto en el invierno del 48, dejándola con la deuda de un arriendo, una mula vieja, y la certeza de que nadie en San Isidro del Monte vendría a salvarla, y no vino nadie. Pero Inés tampoco esperó. Aprendió a regatear con los proveedores de la sierra, a calcular el peso sin balanza, a conocer cuáles frutas aguantaban 2 días más de lo previsto y cuáles debía vender antes del mediodía. El mercado la conocía, la respetaba incluso, con esa forma fría que tienen los pueblos pequeños de respetar a quien no pide favores. Fiu Remedios, la vendedora de quesos del puesto contiguo, quien lo vio llegar primero, un hombre a pie, sin caballo, sin sombrero de amo, vestido con una chaqueta de paño grueso color tabaco y un delantal de cuero sobre los pantalones de faena, como los que usaban los carniceros o los herreros del mercado. Cargaba una canasta de mimbre vacía y caminaba despacio, mirando los puestos con una atención que no era la del comprador apurado, sino la de alguien que observa algo que le interesa profundamente y no quiere que se note. Tenía el pelo oscuro, algo largo para los cánones de la época, y una barba de varios días que no era descuido sino costumbre, los hombros anchos, el porte recto, una cicatriz fina en el borde del mentón que no afectaba su cara, sino que le daba un peso adicional, como si esa marca contara algo que él no contaría nunca con palabra. Remedios le dijo a Inés en voz baja que ese hombre no era de por allí, que lo había visto llegar desde la dirección del Camino Alto, el que venía de las haciendas del norte. Inés no levantó la vista. Tenía 3 clientes esperando y no era de las que abandonaban el trabajo para satisfacer la curiosidad ajena. El hombre llegó a su puesto cuando el sol ya había subido 2 palmos sobre los tejados. Se detuvo frente a las manzanas, las examinó con calma, tomó una, la olió, luego la dejó en su lugar con una precisión que delataba a alguien que sabía exactamente lo que estaba buscando. Inés le preguntó qué buscaba, sin alzar demasiado la voz, con ese tono directo que usaba siempre y que a veces desconcertaba a la gente porque no había en él ni servilismo ni dureza. El hombre respondió que buscaba peras de invierno, las que guardaban el dulzor más tiempo. Ella señaló la pirámide del centro. Le explicó que esas habían bajado de la sierra 3 días atrás, que todavía estaban firmes, y que aguantarían una semana más si las guardaba en lugar fresco. Él escuchó. Eso era lo primero que Inés notó, que escuchaba de verdad, sin ese gesto de impaciencia con que la mayoría de los hombres oían hablar a las mujeres del mercado. Compró 6 peras y luego preguntó por los membrillos. Luego, por las hierbas. Cada pregunta era precisa.
Cada respuesta que ella daba era recibida con una atención que empezaba a resultar extraña, no incómoda. Extraña en el sentido de inhabitual, como cuando uno ve algo que debería ser corriente y descubre que hacía mucho tiempo que no lo veía. Fue al guardar las peras en su canasta cuando uno de los frutos escapó y rodó por el empedrado irregular de la plaza. Los dos se agacharon al mismo tiempo. Sus manos llegaron a la pera casi simultáneamente, y por un instante los dedos de ambos se rozaron sobre la piedra fría. Inés levantó la vista. El hombre también. Y en ese segundo, que no fue más que un segundo, ocurrió algo que no tenía nombre en el vocabulario de los mercados de entonces. Se miraron sin ninguna de las capas que la gente suele ponerse para mirarse en público. Sin el papel de vendedora, sin el papel de comprador. Dos personas, nada más. Él retiró la mano primero. Le agradeció, tomó la pera, la colocó con cuidado en la canasta, pagó lo que ella pidió sin regatear, algo que en ese mercado era casi una declaración de carácter. Y antes de alejarse, se detuvo un momento, con la espalda aún vuelta hacia ella, y le dijo que la fruta de su puesto era la mejor que había probado en mucho tiempo. No lo dijo como cumplido. Lo dijo como quien da un informe, como quien ha verificado un dato y lo confirma. Inés lo vio alejarse entre la gente, le dijo a Remedios que era un hombre raro. Remedios respondió que era un hombre que miraba demasiado. Inés pensó que quizás las dos cosas eran la misma. No supo su nombre ese día, no preguntó. En San Isidro del Monte no era costumbre que una mujer sola preguntara el nombre de un desconocido en público, sin razón de negocios. Y aunque la razón de Inés no habría sido el interés que los chismes del pueblo habrían querido ver, guardó la pregunta para sí, a lo cual era, también, una forma de guardar al hombre. Lo que sí supo esa tarde mientras desarmaba el puesto y enrollaba el toldo Burdeos con la misma paciencia de siempre, fue que aquel hombre volvería. No porque tuviera señales de ello, sino porque había algo en su manera de mirar las manzanas que no era la mirada de quien ya tiene todo lo que necesita en casa. Era la mirada de alguien que busca algo que no sabe todavía cómo pedirse a sí mismo. Y tenía razón. Volvió el jueves siguiente. Y el que le siguió, cada vez con el mismo delantal de cuero, cada vez con preguntas distintas sobre la fruta, sobre las hierbas, sobre los tiempos de cosecha en la sierra, cada vez un poco más tiempo frente al puesto. Y cada vez, cuando se iba, Remedios miraba a Inés con ese gesto de quien sabe algo pero espera que la otra lo descubra sola. Fue en la cuarta visita cuando Inés comprendió que aquel hombre no venía por la fruta. Venía porque en su puesto nadie lo conocía. Nadie lo miraba como se mira a quien tiene poder. Nadie lo trataba con ese exceso de deferencia que es, en el fondo, una forma de miedo. En el puesto de Inés Valcárcel, con su toldo de remiendos y su olor a membrillo y romero, aquel hombre era, simplemente, un hombre. Y eso, comprendió ella sin saber todavía por qué, era algo que él necesitaba como el que lleva demasiado tiempo sin respirar aire limpio. Lo que Inés no sabía aún, lo que nadie en el mercado de San Isidro del Monte sabía, era quién era ese hombre en realidad. No sabían que el delantal de cuero era un disfraz. No sabían que la canasta de mimbre era una prueba. No sabían que había decidido, meses atrás, después de 2 años de encierro y luto en la hacienda de Montesclaro, que antes de volver a confiar en alguien necesitaba ver a esa persona, sin el peso de su apellido entre los dos. Y no sabían sobre todo que ella había ido al mercado 3 veces antes de llegar al puesto de Inés, que había comprado queso en el puesto de Remedios, tela en el de los hermanos Carretero, velas en el de la viuda Serrano, y que ninguno de esos puestos había encontrado lo que encontró en el de ella. Pero eso, como casi todo lo importante en esta historia, tomaría tiempo en saberse. Si esta historia ya te atrapó desde el primer momento, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Las mejores historias merecen ser escuchadas hasta el final, y esta apenas está comenzando. El nombre de don Rodrigo Alcántara de Montesclaro no necesitaba ser pronunciado en voz alta para estar presente en cada conversación de San Isidro del Monte. Era de esos apellidos que flotan en el aire de los pueblos pequeños como el olor a humedad después de la lluvia. Nadie lo busca, pero nadie puede ignorarlo. Las tierras de Montesclaro abarcaban la falda norte de la sierra, varios kilómetros de olivar, 2 aldeas de aparceros, un molino harinero junto al río Jara y una hacienda de piedra gris con 2 torres, y un patio central donde, según los más viejos del lugar, había crecido una higuera que daba sombra suficiente para que se sentaran 20 personas. La hacienda llevaba el nombre de la familia desde hacía 4 generaciones. El apellido llevaba el peso de esas 4 generaciones encima, con todo lo que eso significaban: deudas antiguas ya cobradas, favores nunca olvidados, injusticias que nadie nombraba, porque el que las cometió ya estaba muerto, y el que las heredó no tenía por qué responder por ellas, aunque en los pueblos pequeños la memoria funcionaba de manera distinta. Rodrigo Alcántara tenía 38 años. Era viudo desde hacía 2. Su esposa, doña Lucía Ferrer de Montesclaro, había muerto en el parto de lo que habría sido su segundo hijo, y con ella se había ido también el niño, que no llegó a tener nombre. Solo quedó el primero, Sebastián, que tenía 7 años cuando su madre murió,
y que desde entonces había crecido en una hacienda demasiado grande y demasiado silenciosa, bajo el cuidado de un padre que amaba profundamente, pero no sabía cómo demostrar ese amor, sin que le doliera todo al hacerlo. El duelo de Rodrigo no había sido el duelo que el pueblo esperaba. No fue el duelo visible, el de las crespinas negras en la fachada y las visitas de pésame aceptadas con dignidad ceremonial. Fue un duelo hacia adentro, seco, sin lágrimas en público, hecho de silencios largos y de trabajo excesivo y de noches en que el ama de llaves, doña Celestina Prado, escuchaba pasos en el corredor del piso alto mucho después de que todos debían estar durmiendo. La gente del pueblo interpretó ese silencio como frialdad. Algunos lo interpretaron como culpa. Nadie lo interpretó correctamente, porque para entender el dolor de un hombre que ha aprendido desde niño que mostrar debilidad es perder poder, hace falta haber sido ese hombre, y nadie en San Isidro del Monte lo había sido. Lo que sí sabía todo el mundo era que la hacienda de Montesclaro llevaba 2 años con las persianas del piso superior permanentemente cerradas, que el varón recibía visitas de negocios pero no visitas sociales, que su hijo Sebastián había sido matriculado con un tutor privado, en lugar de ir a la escuela del pueblo, y que el único momento en que se veía al señor Alcántara fuera de sus tierras era cuando bajaba a la ciudad capital de la comarca para atender asuntos del juzgado o del notario. Nunca al mercado, nunca a la feria, nunca sin su nombre puesto encima como una armadura, hasta que algo cambió. Nadie supo exactamente cuándo empezó. El notario don Ambrosio Fuentes diría después que lo había visto una tarde de octubre salir de la hacienda a pie, sin el carruaje, vestido de manera que no correspondía a su condición, tomando el camino que bajaba al pueblo. Doña Celestina, el ama de llaves, sabía más, por supuesto. Sabía que su señor le había pedido que preparara ropa de trabajo, que le buscara un delantal como los que usaban los hombres del mercado, que había hecho esa petición con la misma calma con que pedía cualquier otra cosa, sin dar explicaciones, esperando obediencia sin discusión. Y doña Celestina, que llevaba 16 años en esa casa y había aprendido que las preguntas que no se hacían eran las que mejor se respondían solas con el tiempo, preparó el delantal, dobló la chaqueta de paño guay. No di yo nada. Rodrigo había tomado la decisión después de una visita que lo había dejado con un sabor metálico en la boca y una inquietud que tardó varios días en poder nombrar. Habían venido a la hacienda 3 mujeres de familias del pueblo, acompañadas de sus madres o de sus hermanas, convocadas discretamente por un intermediario que el propio Rodrigo no había autorizado. Era, en el lenguaje delicado de la época, una presentación. En el lenguaje real, era una oferta. Cada una de ellas llegó vestida con sus mejores ropas, con el pelo perfectamente recogido, con esa expresión de compostura esforzada que tienen las personas cuando saben que están siendo evaluadas y deciden que lo mejor es no moverse demasiado para no romper nada. La primera habló del campo con comentarios que repetían lo que su padre debía haberle dicho que dijera. La segunda preguntó por las habitaciones de la hacienda, con un interés que no disimulaba del todo su naturaleza práctica. La tercera no dijo casi nada, pero sus ojos recorrieron los muebles del salón con una precisión inventarial que Rodrigo encontró, quizás injustamente, más honesta que las palabras de las otras 2. Las 3 se comportaron correctamente. Las 3 sabían quién era Elan. Las 3 sabían lo que representaba su apellido, sus tierras, su posición, y ninguna de las 3, en ningún momento, lo miró como a un hombre. Lo miraron como a una circunstancia, como a algo que había que gestionar con inteligencia. Eso fue lo que quedó, después de que se fueron. No la decepción de no haber encontrado a nadie que le gustara. Eso habría sido sencillo de sobrellevar. Lo que quedó fue algo más difícil. La certeza de que mientras siguiera siendo don Rodrigo Alcántara de Montesclaro, nunca podría saber si alguien se acercaba a él por lo que era o por lo que tenía. Y esa certeza tenía el peso de algo que no se puede dejar en ningún sitio. Fue esa noche cuando pensó en el mercado, no como solucionan, como experimento, como la única manera que se le ocurrió de salir, aunque fuera temporalmente, del marco dorado que lo aprisionaba. Si se quitaba el apellido, si se ponía ropa de trabajo, si caminaba entre la gente como uno más, podría haber algo que, de otro modo, sería imposible, como lo trataban los desconocidos cuando no sabían quién era. Si había en ese trato algo que se pareciera a lo genuino, si todavía era posible para él que alguien lo viera sin el filtro del poder. El problema, que él reconocía claramente aunque no lo habría dicho en voz alta, era que había algo más detrás de esa decisión. Había una soledad que ya no podía seguir llamando duelo, porque el duelo tiene fecha, y la suya llevaba demasiado tiempo sin cerrar. Había un niño en el piso de arriba que preguntaba cosas sobre su madre con la naturalidad terrible de los niños, que todavía no comprenden que hay preguntas que duelen. Y había sobre todo la conciencia de que la hacienda de Montesclaro, con sus paredes de piedra gris y sus persianas siempre cerradas, se estaba convirtiendo en algo parecido a una tumba habitada. Así que fue al mercado, con el delantal de cuero,
y la canasta de mimbre y sin el carruaje ni el cochero ni el nombre, y fue al puesto de los quesos al de la tila y al de las velas, y en ninguno de esos puestos encontró nada que no fuera lo que buscaba encontrar. La transacción normal entre personas que no se conocen, hasta que llegó al puesto del toldo Burdeos. Lo que lo detuvo no fue la fruta. Bueno, sí fue la fruta, en parte, porque estaba bien dispuesta y olía a pera madura con esa intensidad particular que tienen las frutas de la sierra cuando están en su punto exacto, pero lo que lo hizo quedarse más de lo necesario fue ella. Más específicamente, fue la manera en que ella le habló sin reverencia, sin ese cuidado excesivo de las personas que sienten que están sirviendo a alguien importante, aunque no supieran que lo eran, con una naturalidad directa que no tenía nada de descortés pero tampoco tenía nada de artificio. Como si para ella, en ese momento, él fuera exactamente lo que parecía ser un hombre, con un delantal de cuero y una canasta de mimbre, que quería comprar peras. Esa simplicidad lo golpeó de una manera que no esperaba. No fue un golpe dramático. Fue el tipo de golpe suave que da el agua tibia cuando uno lleva demasiado tiempo en el frío. Una sensación de alivio tan repentina que resulta casi dolorosa. Lo que Rodrigo Alcántara no anticipó, en ninguno de los cálculos que hizo esa noche frente a la chimenea del salón, antes de decidir ir al mercado, fue que la prueba que pensaba aplicar a los demás terminaría aplicándosela también a sí mismo. Porque en el momento en que Inés Valcárcel lo miró sobre la manzana caída, sin más información que la que sus ojos podían darle, él sintió que alguien lo veía. No su apalidó, no su hacienda, no sus tierras, ni su luto, ni su poder. A él, a eso, descubrió era lo más aterrador y lo más necesario que le había ocurrido en mucho tiempo. Los jueves siguientes los planificó con una disciplina que habría reconocido como su propio carácter, aplicado a un propósito que habría rechazado llamar sentimental. Salía antes del amanecer. Recorría el camino a pie. Compraba en el puesto de Inés lo que necesitara o lo que no necesitara, porque el objetivo no era la fruta. Escuchaban, observaban no solo a ella, observaba cómo ella trataba a los demás clientes, cómo respondía a las presiones del regateo, cómo manejaba los momentos de tensión que en todo mercado ocurren. Buscaba fisuras. Buscaba el momento en que la naturalidad se volviera cálculo, el momento en que el trato directo se convirtiera en estrategia, y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que decidió todo lo que vino después. Tú también habrías querido ser visto así, sin etiquetas ni apellidos, solo por lo que eres. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que el mundo te veía con filtros que no elegiste. Esas respuestas me dicen que hay gente real del otro lado de la pantalla. La mañana en que todo cambió olía a leña mojada y a barro fresco de camino. Había llovido durante la noche con esa insistencia lenta y fría que tienen las lluvias de noviembre en la sierra, y el empedrado de la plaza de San Isidro del Monte amanecía oscuro y resbaladizo, con pequeños charcos que reflejaban el cielo encapotado como espejos rotos. Inés llegó al mercado más tarde de lo habitual, porque la mula había perdido una herradura en el tramo pedregoso del camino y tuvo que recorrer el último kilómetro llevándola del ronzal, con la carga de fruta equilibrada como pudo sobre el animal cojo, y la falda empapada hasta las rodillas. Cuando llegó al puesto, tenía las manos enrojecidas por el frío, y una expresión de concentración, que no era enfado, sino la cara que ponen las personas acostumbradas a los contratiempos, la cara de quien ya sabe que el problema existe y está calculando cómo resolverlo. Fue ese jueves, precisamente ese jueves, en que todo estaba ligeramente fuera de su lugar, cuando Rodrigo Alcántara llegó al puesto sin la canasta de mimbre, sin el delantal de cuero, con la ropa que le correspondía a su condición en chaqueta oscura de buen paño, chaleco con botones de plata, el sombrero de ala ancha que usaban los hombres de Hacienda cuando bajaban al pueblo en representación de lo que eran. A su lado caminaba un hombre de unos 50 años, canoso, con cara de funcionario y una cartera de cuero bajo el brazo que olía a tinta y a papeles oficiales. Era don Ambrosio Fuentes, el notario de la comarca, que conocía a todo el mundo y era conocido por todos, y cuya presencia junto a cualquier persona del pueblo era siempre una señal de que algo de peso estaba a punto de ocurrir. Inés lo reconoció antes de que él llegara a su puesto, no por el nombre que todavía no sabía. Lo reconoció por la forma de caminar, por los hombros, por esa manera de avanzar entre la gente que tienen las personas que están acostumbradas a que la gente se aparte. Y en el instante en que lo reconoció, comprendió también el delantal de cuero, comprendió la canasta de mimbre, comprendió los jueves anteriores con una claridad que llegó de golpe, sin gradaciones, como cuando uno entiende de repente el mecanismo de algo que llevaba tiempo funcionando ante sus ojos sin que pudiera leerlo. Se quedó quieta. Siguió acomodando las manzanas con las manos enrojecidas. Esperó. Rodrigo se detuvo frente al puesto con la misma calma de siempre, pero esta vez, sin el paraguas del disfraz entre los dos. La miró Anne, ella lo miró, y en ese intercambio de miradas, breve y cargado, pasaron varias cosas a la vez. Él le comunicó sin palabras que sabía que ella lo había reconocido,
Ella le comunicó sin palabras que sabía que él lo sabía, y ambos entendieron que el siguiente movimiento definiría qué clase de personas eran cada uno. Don Ambrosio carraspeó con la discreción profesional de quien ha aprendido a hacer invisible su presencia cuando conviene. Rodrigo le explicó a Inés, con esa voz directa que ella ya conocía, aunque nunca lo hubiera escuchado hablar de esa manera, que necesitaba una institutriz para su hijo, que el niño tenía 7 años, y que el tutor anterior había tenido que regresar a la ciudad por razones de salud, que había observado durante semanas a varias personas en el mercado, que era su manera de conocer a la gente antes de proponerles algo, y que si ella estaba dispuesta a escuchar lo que tenía que ofrecerle, don Ambrosio podía detallarle las condiciones del contrato allí mismo, o en el momento que ella prefiriera. No le pidió disculpas por el disfraz, no le explicó sus razones, se lo dijo como un hecho, con la misma precisión con que ella le había explicado el tiempo de conservación de las peras. Y esperó. Inés no respondió de inmediato. Siguió acomodando las manzanas. Pensó en la mula con la herradura perdida, pensó en el arriendo de enero, pensó en los 4 años de mercado bajo el toldo de remiendos, y en su madre cosiendo esos remiendos con hilo encerado a la luz de una vela. Pensó en todo eso y luego lo guardó aparte, porque no era el momento de decidir con el cansancio, sino de decidir con la cabeza. Le dijo que necesitaba 24 horas. Rodrigo asintió, le dijo que era razonable, que don Ambrosio estaría disponible al día siguiente en su oficina de la calle del Comercio, y se fue sin comprar nada, sin el delantal de cuero diferente, y sin embargo el mismo hombre que había recogido aquella pera del empedrado frío semanas atrás. Las 24 horas que Inés se tomó para decidir no fueron de dudas sobre si el trabajo convenía o no convenía. Las condiciones eran claras: en una habitación en la hacienda, manutención completa, un salario mensual que triplicaba lo que ganaba en el mejor mes de mercado, y la responsabilidad de la educación y el cuidado diario del niño Sebastián. Eran condiciones buenas, demasiado buenas para una mujer sin apellido ni conexiones en aquella comarca. Y eso, precisamente, era parte de lo que había que pensar. En los pueblos pequeños del siglo XIX, una mujer joven y sola que aceptaba vivir bajo el techo de un viudo, con posición y fortuna, no era simplemente una empleada, era una narrativa, y las narrativas en los pueblos pequeños tienen vida propia. Crecen sin permiso, se alimentan de miradas y de silencios y de comentarios que nadie hace en voz alta, pero que todo el mundo escucha de alguna manera. Inés lo sabía, lo había visto ocurrirle a otras, lo había visto destruir reputaciones que no merecían ser destruidas, con la eficiencia sin piedad que tienen las lenguas que no tienen que rendir cuentas de lo que dicen. Pero también pensó en la mula, en el arriendo, en los inviernos que venían y que no eran los mismos que los del verano. Y pensó, aunque esto tardó más en pensarlo y lo pensó de manera menos directa, en aquel hombre que había ido al mercado durante semanas con un delantal de cuero para ver cómo era la gente cuando no sabía quién era él. Eso no era lo que hacía un hombre que buscaba una transacción fácil, era lo que hacía alguien que buscaba algo real. Y los hombres que buscan cosas reales, había aprendido Inés en sus 24 años de vida sin protecciones, son los más difíciles de encontrar y los más valiosos de no perder. Fue a la oficina de don Ambrosio. Al día siguiente, firmó el contrato. Puso su nombre con letra firme, sin el temblor de quien firma algo que no entiende. El camino a la hacienda de Montes Claro lo hizo 3 días después, con sus cosas en un baúl de madera que había sido de su madre, y que olía a lavanda seca y a madera vieja. El camino era largo, en casi 6 horas a pie por el camino de la sierra, porque el carruaje que Rodrigo había enviado a buscarla se averió en el primer tramo y el cochero, un hombre callado de nombre Braulio, le informó que tendrían que continuar a pie o esperar hasta el día siguiente. Inés decidió caminar. El baúl lo cargó Braulio sobre sus espaldas con la resignación silenciosa de un hombre acostumbrado a cosas peores. El camino subía entre encinas y pedruscos, con el viento de la sierra acortando el aire con ese filo limpio y frío que huele a piedra mojada y a tomillo silvestre. Inés caminó sin quejarse. Braulio fue tomando nota de eso, en silencio, con la misma atención con que los hombres del campo registran todo lo que ven, y no dicen casi nada de lo que piensan. Cuando llegaron al primer collado y la hacienda apareció al fondo del valle, Inés se detuvo. Era grande, mucho más grande de lo que había imaginado. La piedra gris de las paredes tenía ese color particular que dan los siglos. No sucio sino denso, como si la piedra hubiera absorbido todo el tiempo que había pasado sobre ella y lo llevara encima. Las 2 torres del extremo norte estaban cubiertas de hiedra hasta la mitad. El patio central, que se adivinaba desde el collado por la higuera que asomaba sus ramas por encima del muro, tenía esa quietud particular de los lugares que han conocido mucho ruido y ahora guardan silencio. Las persianas del piso superior estaban cerradas, tal como había oído decir, pero el piso de abajo tenía luz, una luz cálida y amarilla que se filtraba entre las maderas y daba a la hacienda, desde la distancia, algo parecido a un latido.
Braulio le dijo que siguieran, que doña Celestina esperaba antes de las 6. Doña Celestina Prado era una mujer de unos 55 años, con el pelo completamente blanco recogido en un moño bajo, y una manera de estar de pie que comunicaba, sin necesidad de gestos adicionales, que ella era quien gobernaba cada centímetro de esa casa, y que cualquier persona que llegara a vivir bajo ese techo, lo haría bajo sus condiciones, o no lo haría en absoluto. Recibió a Inés en el portal con una lámpara de aceite en la mano y una mirada que empezó en los zapatos, y llegó a la cara pasando por cada detalle intermedio, con la minuciosidad de una inspección de aduanas. Lo que encontró no la complació ni la decepcionó visiblemente. Encontró una mujer joven con el pelo mojado por el camino, la falda salpicada de barro, las manos callosas y los ojos directos sin adornos, sin el tipo de nerviosismo que tenían las muchachas que llegaban a casas grandes, sin saber muy bien cómo comportarse. Eso último fue lo que hizo que doña Celestina asintiera levemente y dijera que la siguiera, que le mostraría su habitación y luego le explicaría cómo funcionaba la casa. La habitación era pequeña pero limpia, con una ventana que daba al patio interior y una cama de madera maciza con un colchón de lana que olía a espliego. Sobre la mesa había una vela encendida y un jarro de agua. Inés dejó el abrigo, se lavó las manos y la cara en la palangana de loza, y salió a escuchar lo que doña Celestina tenía que decirle. Las normas de la casa las explicó de pie, en el pasillo, con una economía de palabras que revelaba que las había explicado antes, y que no estaba dispuesta a repetirlas 2 veces. El niño desayunaba a las 8. Las clases eran por la mañana. Las tardes eran de actividad libre bajo supervisión. Las comidas del personal eran en la cocina, separadas de las del señor. El señor no recibía interrupciones entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, que era cuando trabajaba en el despacho. Y había una última norma que doña Celestina dejó para el final, dicha con el mismo tono que las anteriores pero con un peso diferente. En esa casa había cosas que no se preguntaban, cosas que no se tocaban y cosas que no se abrían. Y si Inés era tan lista como parecía, sabría distinguir cuáles eran, sin necesidad de señalización adicional. Inés respondió que lo entendía. Doña Celestina la miró un segundo más de lo necesario, como verificando que lo decía en serio, y luego dijo que la cena era a las 9, y que mañana conocería al niño. Esa noche, antes de dormir, Inés escuchó pasos en el corredor del piso superior, lentos, regulares, como los de alguien que camina sin prisa, pero tampoco con intención de detenerse. Los escuchó durante casi media hora. Luego el silencio volvió, espeso y frío como la piedra de las paredes, y Inés cerró los ojos pensando que había en esa casa algo que aún no sabía nombrar, algo que no era solo tristeza aunque la tristeza estuviera ahí, algo más viejo y más cerrado, como una carta dentro de un cajón con llave que nadie ha vuelto a abrir porque nadie sabe exactamente qué dice, ni está seguro de querer saberlo. Durmió con esa sensación, y cuando amaneció y el olor a pan recién horneado subió desde la cocina y se mezcló con el aire frío de la sierra que entraba por la ventana del patio, Inés Valcárcel supo que su vida había cambiado de forma, que el toldo Burdeos y el mercado del jueves quedaban atrás, y que lo que tenía por delante era algo que todavía no podía ver del todo pero que ya sentía, en algún lugar entre el pecho y el estómago, como una promesa que podría ser de luz, o podría ser de tormenta, y que dependería, en buena medida, de lo que ella eligiera hacer con cada día que viniera. Lo que nadie te cuenta de las grandes casas es que el silencio dentro de ellas dice más que cualquier palabra. Suscríbete y activa la campanita. En las próximas escenas de esta historia son las que más me han pedido que no me salte. Sebastián Alcántara tenía los ojos de su madre. Eso lo sabía todo el mundo en la hacienda de Montes Claro, desde doña Celestina hasta el mozo de cuadra más joven, que nunca había conocido a doña Lucía, pero había escuchado decirlo tantas veces que ya lo repetía como si fuera un conocimiento propio. Eran ojos de un color intermedio entre la avellana y el verde, con una luz interior que en los momentos de calma parecía serena, y en los momentos de tensión se volvía oscura y cerrada como un postigo que alguien cierra desde adentro. Tenía 7 años, el pelo oscuro siempre algo revuelto a pesar de los intentos del peluquero del pueblo que subía a la hacienda cada 2 meses, y una manera de estar sentado que era demasiado quieta para su edad, la quietud de un niño que ha aprendido que el movimiento a veces molesta a los adultos y que es más seguro esperar a que le digan que puede moverse. Inés lo conoció la mañana siguiente a su llegada, en el comedor pequeño del ala este, donde desayunaba solo con una taza de leche caliente con canela y una rebanada de pan con mantequilla que casi nunca terminaba. Estaba sentado muy recto en la silla, con las manos sobre la mesa, mirando la taza como si esperara que hiciera algo interesante. Cuando Inés entró, levantó los ojos. La miró con esa atención específica de los niños que han sido decepcionados varias veces y han aprendido a evaluar antes de confiar. Doña Celestina los presentó con la brevedad que la caracterizaba. Ann dijo el nombre de Inés, dijo el nombre del niño,
Informó que Inés sería la nueva encargada de sus lecciones y de su cuidado durante el día, y salió sin más. Era su manera de decir que el resto era asunto de ellos. El niño no dijo nada, siguió mirando. Inés tampoco se apresuró. Se sentó frente a él, sin pedir permiso pero sin imponerse, y pidió al muchacho que servía la mesa que le trajera también una taza de leche. El muchacho la miró con cierta sorpresa, porque el personal no desayunaba en esa sala, pero fue a buscarla sin protestar. Inés esperó con la misma tranquilidad con que esperaba en el mercado a que los clientes se decidieran. Cuando llegó la leche, la tomó con las dos manos, despacio, y dijo en voz normal, sin el tono especial que los adultos usan con los niños cuando quieren parecer amables, y que en realidad suena a condescendencia, que la leche con canela era lo mejor que uno podía tomar cuando hacía frío afuera. El niño bajó la vista a su propia taza, luego volvió a mirarla, y dijo que también le ponían miel a veces, pero que ese día no había miel, porque Braulio había traído el pedido equivocado del pueblo. Fue su primera oración completa dirigida a Inés Ann, y aunque era una información menor sobre la miel y el pedido equivocado, tenía dentro la sustancia real de lo que los niños comunican cuando deciden que alguien merece una primera prueba de confianza. Había hablado de algo cotidiano de la casa, algo íntimo en su pequeñez, algo que solo se comparte con personas que ya forman parte del territorio propio. Inés respondió que la próxima vez que hubiera miel, le gustaría probarla también. El niño asintió con seriedad, como sellando un acuerdo. Las primeras semanas fueron lentas, como son siempre las primeras semanas de cualquier cosa que vale la pena. Inés estableció una rutina con el cuidado de quien sabe que la rutina no es monotonía, sino estructura, y que los niños que han perdido algo grande necesitan la estructura como necesitan el aire, para saber que el mundo sigue teniendo forma aunque por dentro sientan que todo se ha disuelto. Las mañanas eran de lecciones de lectura, escritura, algo de aritmética básica, y los viernes, geografía con un mapa viejo que encontró en la biblioteca de la hacienda y que olía a polvo y a papel envejecido con ese aroma particular de las cosas que han guardado conocimiento durante mucho tiempo sin que nadie las usara. Sebastián era inteligente, eso era evidente desde el primer día. Aprendía rápido con esa facilidad específica de los niños que tienen mucho tiempo para pensar y pocos interlocutores con quienes hacerlo. Pero su inteligencia venía con una capa de cautela que hacía que cada nueva cosa que aprendía la guardara primero en algún lugar interior antes de mostrarla, como si necesitara verificar que era seguro saber esa cosa antes de dejar que los demás vieran que la sabía. Fue con los libros donde el hielo empezó a ceder de manera más visible. Inés había pedido a don Ambrosio, en su segunda semana en la hacienda, que le enviara algunos libros de la librería de la ciudad en cuentos, fábulas, historias de aventuras escritas con lenguaje accesible para la edad del niño. Cuando los libros llegaron, Sebastián los examinó con esa misma mirada evaluadora de los primeros días. Pero esta vez la evaluación fue más corta. El primer cuento lo terminó en una tarde. Luego buscó a Inés para preguntarle si había más. Eso fue el verdadero comienzo. No el primer desayuno, ni el acuerdo sobre la miel, ni las lecciones de geografía con el mapa viejo. Fue esa pregunta sobre si había más libros, hecha con una urgencia que el niño intentó disimular sin éxito y que Inés recibió con una sonrisa que no era de triunfo sino de reconocimiento, como cuando uno ve a alguien cruzar un umbral que llevaba tiempo mirando desde el otro lado. Las tardes que siguieron tuvieron un ritual nuevo. Inés leía en voz alta, mientras Sebastián escuchaba tumbado en el tapete del salón de lectura, con los ojos en el techo o en las vigas de madera, en esa postura de fingida indiferencia que adoptan los niños cuando algo los emociona profundamente y no quieren que se note. A veces hacía preguntas en medio de la lectura, preguntas que Inés respondía con honestidad aunque la respuesta fuera no lo sé, que es la respuesta que los niños más valoran de un adulto, porque confirma que ese adulto no les miente. A veces el niño se quedaba en silencio largo rato después de que ella cerraba el libro, procesando algo internamente, y Inés aprendió a respetar ese silencio sin llenarlo. Fue en uno de esos silencios cuando Sebastián preguntó, con la misma naturalidad con que habría preguntado por el origen de una palabra, si Inés sabía por qué su padre ya no entraba a la biblioteca. La pregunta llegó sin aviso. ¿Cómo llegan las preguntas de los niños que han estado pensando algo durante mucho tiempo y de repente deciden que el momento es este y no otro? Inés mantuvo la calma. Respondió que no lo sabía, que quizás era porque tenía mucho trabajo en el despacho. El niño dijo que antes entraba, que cuando su madre vivía, los dos entraban juntos los domingos por la tarde, y su madre leía en voz alta igual que Inés, pero distintas cosas, cosas para mayores que él no entendía, pero que le gustaba escuchar porque la voz de su madre tenía un sonido particular que hacía que la biblioteca oliera diferente. Inés no respondió a eso con palabras. Puso la mano sobre el hombro del niño, con suavidad, sin presión, y dejó que el silencio hiciera lo que el silencio a veces hace mejor que cualquier cosa dicha. Sebastián no se apartó. Eso era, también,
una primera vez. Lo que ocurrió en el exterior de ese vínculo cotidiano era menos cálido y más complicado. Doña Celestina observaba el progreso de Inés con esa mezcla de aprobación cauta y vigilancia permanente, que era su manera de relacionarse con todo lo nuevo que entraba a la casa. No le ponía obstáculos, pero tampoco le facilitaba nada que no fuera estrictamente necesario. Era una prueba de otro tipo, una prueba de la paciencia, de la capacidad de trabajar sin validación exterior, de hacer bien las cosas porque son las correctas, y no porque alguien las estuviera viendo y fuera a reconocerlo. Inés la pasó, no porque lo planeara, sino porque era la única manera que conocía de funcionar. Rodrigo Alcántara, durante esas primeras semanas, era una presencia que se sentía más de lo que se veía. El sonido de sus pasos en el corredor del piso superior, el olor a tabaco que a veces bajaba por las escaleras mezclado con el de la tinta del despacho. Una vez, desde la ventana de la sala de lectura, Inés lo vio cruzar el patio hacia las cuadras con ese paso largo y sin prisa que lo caracterizaba. No levantó la vista hacia la ventana, pero frenó un segundo, brevísimo, antes de doblar la esquina del muro. Un segundo que podría no haber significado nada, o podría haber significado que sabía que lo estaban mirando y eligió no volverse. Inés apartó la vista de la ventana y volvió al libro. Sebastián le preguntó en qué parte de la historia habían quedado. Ella encontró la página y siguió leyendo. Afuera el viento movía las ramas de la higuera del patio con un sonido suave y persistente, y el olor a leña de la cocina subía por el patio como una promesa de calor que todavía no llegaba pero que ya se anunciaba. En algún momento de esas semanas, sin que hubiera un instante exacto que pudiera señalarse, la hacienda de Montes Claro dejó de ser para Inés el lugar al que había llegado, y empezó a ser el lugar donde estaba. Esa diferencia, que parece pequeña dicha así, es en realidad la diferencia entre vivir de prestado y vivir de verdad. Y Inés, que había vivido de prestado durante mucho tiempo, sintió ese cambio en la forma en que respiraba dentro de esas paredes de piedra gris, con el olor a cera y a espliego y a libros viejos, y con el sonido de la voz de un niño que cada mañana la esperaba en el comedor pequeño, con una pregunta sobre el cuento de la tarde anterior. Había algo en esa casa que todavía no comprendía, algo en las habitaciones del ala norte que siempre estaban cerradas, algo en la manera de doña Celestina de desviar la conversación cuando el nombre de doña Lucía aparecía de manera inesperada, algo en el medallón de plata roto que Sebastián llevaba a veces en el bolsillo del delantal de juego, que sacaba y miraba y volvía a guardar con una solemnidad silenciosa que no correspondía a su edad. Una tarde lo encontró en el suelo del salón de lectura, con el medallón abierto en la mano, mirando el interior. Cuando Inés se acercó, el niño lo cerró rápidamente, pero no antes de que ella alcanzara a ver que dentro, donde debería haber habido un retrato en miniatura, había solo el contorno vacío de un óvalo donde antes había algo y ya no estaba. Le preguntó qué era eso. Sebastián respondió que era de su mamá, que estaba roto, que a él le habían dado la mitad y que la otra mitad no sabía dónde estaba. Inés no preguntó más, pero guardó esa información en ese lugar, donde se guardan las cosas que todavía no tienen contexto, pero que uno sabe, por alguna razón que no puede explicarse, que más adelante lo tendrán. ¿Alguna vez fuiste el adulto que un niño necesitaba sin saberlo? Esto que construyen Inés y Sebastián me llegó al alma. Si tú también lo sientes, cuéntamelo en los comentarios. Esta comunidad está hecha de personas que entienden estas historias porque las han vivido de alguna forma. El varón la citó al caer la tarde, cuando el sol ya no entraba de frente por las ventanas y la hacienda parecía respirar más despacio, con el olor a cera tibia extendiéndose por los corredores como una advertencia suave. Inés llegó con las manos limpias y la espalda erguida, pero por dentro llevaba esa tensión que se instala en el pecho cuando una sabe que está a punto de escuchar algo que puede cambiarlo todo. El despacho de Rodrigo era un cuarto largo, con estantes de madera oscura, papeles ordenados por cintas y un tintero cuyo perfume a hierro y aceite se mezclaba con el humo apagado de un cigarro que no se había terminado. La lluvia de noviembre golpeaba los postigos con paciencia, y el sonido repetido en la madera era como un reloj que no marcaba horas, sino consecuencias. Rodrigo no la hizo esperar. La observó con una seriedad que no era amenaza, sino el esfuerzo de un hombre por sostenerse sin derrumbarse delante de alguien que todavía no sabía en qué categoría colocar. Inés sintió que, por primera vez desde su llegada, él la miraba sin la distancia que se reserva para el personal. Y esa cercanía, incluso sin contacto, era más peligrosa que cualquier grito, porque lo peligroso no era la violencia abierta, sino el reconocimiento. El varón le explicó, con esa contención que parecía parte de su piel, que la había observado en el mercado, por una razón que no se reducía a probar la honestidad ajena. Le confesó que en su vida la convivencia con mujeres, incluso en los términos correctos que la sociedad bendecía, había terminado siempre en cansancio, tensión y resentimiento, como si su casa y su carácter fueran un terreno que ninguna mujer hubiera logrado habitar sin lastimarse. Inés comprendió que lo decía como quien entrega un parte médico sobre sí mismo, sin dramatismo,
pero con la precisión de alguien que ya ha contado esa derrota muchas veces en silencio. Entonces, sin subir la voz ni convertirlo en melodrama, Rodrigo le dejó caer una frase que pesó más que el apellido en el aire húmedo del despacho. Le hizo saber que esperaba que ella lo consiguiera. No que lo curara, no que lo cambiara, sino que soportara esa casa, ese niño, esa sombra que seguía instalada en las habitaciones cerradas del ala norte, como si el simple hecho de permanecer sin romperse fuera un logro inmenso, y él hubiera decidido apostar por ella como quien apuesta por la última tabla en un río crecido. Inés sintió una punzada antigua, la misma de los inviernos del mercado cuando el hambre la obligaba a sonreírle a la gente para vender una manzana. Más solo que esta vez no era hambre de pan, era hambre de dignidad, porque en esa solicitud en apariencia práctica había una trampa en aceptar. Era entrar en el relato que el pueblo ya estaba construyendo, y rechazar era dejar a Sebastián otra vez, sin un puente hacia la vida. Se sintió pequeña por un instante, como cuando se mira la fachada de piedra gris desde el collado, y luego volvió a ser la mujer que había aprendido a no pedir permiso para existir. Respondió con calma, sin adornos, con la firmeza de quien sabe que la palabra dada es una herramienta, y también una cadena. Le dio a entender que haría su trabajo y que no huiría ante el primer murmullo, pero en su interior se prometió algo más exigente: no permitir que la convirtieran en parte de una maniobra, ni en pieza de un duelo ajeno. Se prometió, sobre todo, no olvidar que ese hombre que pedía ser soportado era el mismo que se había escondido tras un delantal para que nadie lo tratara con miedo, y que si él había buscado aire limpio, ella también tenía derecho a buscarlo. Desde ese día las semanas se llenaron de una tensión distinta, casi invisible, hecha de detalles mínimos. Rodrigo no se mostró más presente, pero dejó de ser solo un rumor de pasos arriba. De vez en cuando aparecía en el patio a la hora en que Inés y Sebastián regresaban de caminar entre los olivos, y el niño, como si oliera la posibilidad de un padre más real, se acercaba un poco más de lo habitual. El varón no lo abrazaba como lo harían otros hombres, pero se quedaba cerca, escuchando, permitiendo que la voz del niño le rozara la herida, sin obligarlo a reaccionar. Inés por su parte fue descubriendo que la casa tenía dos ritmos. Uno era el cotidiano, con el crujir de la leña, el vapor de las sopas, el aroma del pan que subía por el hueco de la escalera, el roce de las faldas contra las baldosas frías. El otro era un ritmo subterráneo, compuesto de silencios. Silencios que aparecían cuando se nombraba a doña Lucía sin querer. Silencios que se hacían más densos cuando Sebastián sacaba el medallón roto y lo miraba como quien busca una puerta. Silencios que se volvían directamente cortantes cuando Inés pasaba cerca del ala norte y notaba, incluso sin tocar nada, un olor a metal que no correspondía ni a las bisagras ni a la humedad. Un olor fino, persistente, como el rastro que deja una moneda en la mano. Una tarde, mientras doña Celestina supervisaba la plata del comedor, Inés vio algo que le inquietó más que los postigos cerrados. Vio a la ama de llaves guardar con gesto rápido y casi automático un frasco pequeño de vidrio ambarino en el interior de un mueble alto. El vidrio tenía marcas de uso, y al destaparlo un instante, el aire trajo ese mismo toque metálico que Inés ya había percibido en rincones donde no debería estar. No dijo nada, pero lo guardó en ese lugar mental donde se guardan las piezas sueltas de un rompecabezas. La tensión se volvió más peligrosa cuando el pueblo empezó a reclamar su parte. Las primeras cartas llegaron como llegan siempre las cosas que pretenden parecer inocentes: invitaciones discretas, recomendaciones de personas adecuadas para la educación del niño, recordatorios de que una mujer joven sin familia debía ser cautelosa con su reputación. Don Ambrosio el notario subió una mañana con el pretexto de revisar unos papeles, y dejó caer comentarios sobre lo que se decía en San Isidro del Monte, como quien advierte por cortesía, pero también registra reacciones. Inés notó que su mirada, aunque cordial, se detenía demasiado en su manera de caminar por la casa, en su manera de responder, en su manera de sostener la vista. Era la mirada de alguien que toma nota para usarla más adelante. Poco después apareció el cura del pueblo, con el aliento a vino dulce y la sotana impregnada de humedad, preguntando con excesiva amabilidad por la educación moral de Sebastián. Inés escuchó sus palabras y sintió la cuerda invisible con la que el mundo intentaba amarrarla. Le pareció que detrás de aquella visita no estaba el interés por el alma del niño, sino el interés por vigilar el cuerpo y la presencia de la mujer que vivía bajo el mismo techo que un viudo poderoso, y comprendió que esa vigilancia no sería una visita aislada, sino hand circle. Sebastián percibió el cambio sin que nadie se lo explicara. Empezó a dormir peor, a despertarse con la garganta seca y el pelo pegado a la frente por el sudor, aun en noches frías. En las mañanas, su taza de leche quedaba más llena que antes. Inés notó que, algunos días, el niño tenía un temblor leve en los dedos, como si el cuerpo se le adelantara a un miedo que todavía no sabía nombrar. Doña Celestina insistía en que era el clima, la estación, la melancolía, pero Inés había visto demasiadas verdades disfrazadas de rutina
para aceptar esa explicación sin más. Una noche, cuando el viento aullaba entre las torres y la higuera del patio golpeaba la piedra con sus ramas desnudas, Sebastián se levantó y caminó dormido hasta el corredor que llevaba al ala norte. Inés lo encontró allí, con los pies fríos en el suelo, el medallón en la mano, la mirada fija en la puerta cerrada. No gritó, no lo sacudió. Lo tomó con cuidado y lo condujo de regreso a su cama, sintiendo en su propia piel el frío de esa puerta, como si fuera un animal acechando desde el otro lado. Cuando el niño volvió a dormirse, Inés se quedó sentada en el borde, oyendo el rumor del viento y percibiendo, muy tenue, ese olor metálico que parecía salir del pasillo aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. Y en esa quietud comprendió algo que le heló la sangre. En esa casa no solo había duelo, había control, había un orden impuesto para que ciertas cosas no se preguntaran nunca. Y si Rodrigo había pedido ser soportado, quizá lo que en verdad pedía era que alguien soportara la mentira sin romperla. Inés, sin embargo, no estaba hecha para sostener mentiras ajenas. Estaba hecha para resistir, sí, pero resistir no significaba obedecer. En los días siguientes, empezó a observar con más atención. Notó que algunos alimentos llegaban ya servidos al cuarto del niño, sin que ella viera la preparación completa. Notó que el frasco ambarino aparecía y desaparecía con la facilidad de lo prohibido. Notó que el medallón roto tenía bordes desgastados como si alguien hubiera intentado forzar su interior más de una vez. Y notó también que Rodrigo, en ciertos momentos, se quedaba mirando a Sebastián, con una culpa que no encajaba del todo con la culpa de un viudo. Era otra clase de culpa más áspera, como la de quien sospecha que algo ocurrió bajo su techo, y aún así no ha sido capaz de mirar de frente. En el punto más alto de esa tensión, Inés sintió que su vida se partía en dos caminos: a seguir siendo solo la institutriz correcta, callada, prudente, y dejar que la casa la moldeara a su conveniencia, o arriesgar su sitio y su futuro, por hacer una pregunta que podía incendiarlo todo. Si en este momento tu corazón late más rápido, déjamelo en comentarios, y suscríbete a lo que Inés está a punto de descubrir puede salvar a Sebastián, o convertirla en la culpable perfecta ante todo el pueblo. La llegada de la mujer adecuada ocurrió una mañana clara, con el cielo lavado por la lluvia, y un olor a tierra recién abierta, subiendo desde los caminos. La hacienda parecía más presentable bajo esa luz, como si la piedra gris pudiera fingir por unas horas que no guardaba secretos. Inés lo sintió antes de verla, porque doña Celestina se movía diferente cuando había visita importante. Las puertas se abrían con mayor exactitud. El personal caminaba sin levantar la voz, la plata del comedor brillaba con un pulido que parecía una declaración de fuerza. La mujer que apareció en el portal no tenía barro en la falda ni cansancio en las manos. Traía guantes, un abrigo de paño fino, un sombrero con cinta oscura y una maleta pequeña que olía a alcanfor. Su presencia era tan correcta que resultaba casi agresiva en un lugar donde el invierno obligaba a la gente a aceptar manchas, humedad y fatiga como parte de la vida. Inés supo, sin que nadie se lo dijera, que aquella visita no era casual. Don Ambrosio había cumplido su amenaza silenciosa. Había traído, con la misma cortesía con que se traen documentos, a una nueva candidata para la educación del niño. La presentó como una mujer con experiencia en casas de prestigio, alguien capaz de encargarse de la instrucción y también de la disciplina, como si esas dos cosas fueran inseparables. Inés escuchó desde el fondo del corredor, sintiendo el olor a tinta en la cartera del notario y el aroma delicado del perfume de la visitante, demasiado limpio para el aire de la sierra. Rodrigo apareció pocos minutos después, vestido con ese luto que ya se había vuelto su uniforme, pero con la barba recortada y la postura más rígida que de costumbre. No parecía sorprendido. Eso fue lo que más inquietó a Inés, en la sensación de que él ya lo sabía, de que esa escena estaba escrita antes de ocurrir. El varón habló con calma, escuchó, preguntó lo justo. La mujer adecuada respondió con seguridad, con esa manera de hablar que no deja espacio para dudas y que sin embargo siempre suena ensayada. Inés notó algo en su mirada. No era una mirada hacia el niño, era una mirada hacia la casa, hacia los muebles, los cuadros, las puertas cerradas, una mirada que calculaba. Sebastián desde la escalera observó en silencio. No se escondió, pero tampoco se acercó. Tenía el medallón en el bolsillo y lo apretaba con la mano como si fuera una piedra contra el miedo. Inés se colocó a su lado sin tocarlo, solo estando, y sintió como el niño respiraba más rápido, como si la visita trajera consigo un frío distinto al del clima. La mujer adecuada pidió ver la biblioteca. Doña Celestina la condujo con orgullo contenido. Inés caminó detrás, con Sebastián pegado a su falda, y en el trayecto volvió a percibir el rastro metálico, más fuerte que otros días, como si algo se hubiera abierto o destapado con prisa. En la biblioteca, la visitante recorrió los estantes con los ojos, no con los dedos, y se detuvo en el mapa viejo que Inés usaba para las lecciones. Dijo, con un gesto de aprobación, que el niño necesitaba estructura,
y que la estructura se lograba con reglas claras. Inés sintió que hablaba de Sebastián como si fuera un objeto que debía enderezarse. Rodrigo no la contradijo, pero tampoco pareció convencido. Su rostro permaneció quieto. Sin embargo, cuando Sebastián retrocedió un paso y chocó contra la mesa de lectura, el varón giró la cabeza de inmediato, como si el pequeño sonido hubiera sido un disparo en su interior. Inés vio entonces algo que no había visto con tanta claridad. Rodrigo reaccionaba ante su hijo como quien teme perderlo por segunda vez, y esa forma de temor lo volvía vulnerable a cualquier promesa de control. Los días posteriores a la visita fueron una batalla silenciosa. Don Ambrosio dejó caer la idea de que, por el bien del niño y de la reputación de la casa, sería conveniente que hubiera una figura femenina de categoría ocupándose de la educación. El cura reforzó el mensaje con palabras suaves sobre el escándalo y el ejemplo. Incluso algunos proveedores del pueblo empezaron a retrasar entregas o a subir precios, como si la moral pudiera cobrarse en pan, leche y leña. Inés sintió el cerco como se siente la nieve. Antes de caer en el aire, se vuelve más pesado, el mundo se vuelve más lento, y una sabe que pronto todo estará cubierto. Siguió con las clases, con las lecturas, con las caminatas, se concentró en Sebastián, porque era lo único que no podía traicionarse, pero también empezó a tomar decisiones pequeñas, discretas, del tipo que cambian un destino sin que nadie lo note. Una tarde, pidió permiso para bajar al pueblo con el pretexto de comprar libros y materiales. Doña Celestina accedió con esa frialdad que se parece mucho a la vigilancia. Inés fue a la botica, atraída por una intuición que no sabía explicar. El boticario era un hombre delgado, con las uñas manchadas de hierbas y los ojos cansados de medir remedios. Inés no le habló de venenos ni de sospechas. Le habló de un niño que dormía mal, de temblores, de sudor en noches frías, de un sabor raro que a veces quedaba en la leche. Mientras hablaba, el boticario la miró con una seriedad distinta a la del comerciante. Le dijo, con prudencia, que ciertos tónicos podían dejar un rastro metálico, y que no todo lo que se recetaba en nombre de la calma era realmente inocente. No le dio nombres, pero le advirtió que en el siglo de las apariencias, muchos remedios se usaban más para callar que para curar. Inés salió de la botica con el estómago apretado. El viento traía olor a humo de chimenea y a estiércol fresco, y en la plaza los mismos rostros de siempre fingían no mirarla mientras la miraban. Comprendió que el pueblo ya tenía un guión. Ella era la intrusa sin apellido, la que había subido a una casa grande demasiado rápido. Si algo mal ocurría, el guión la señalaría a ella. Y esa certeza se le metió bajo la piel como la humedad de los inviernos. De regreso a la hacienda se topó con Braulio en las cuadras. El cochero no hablaba de más, pero su silencio tenía una forma de lealtad. Inés, sin acusar a nadie, le pidió que estuviera atento a lo que se llevaba a la cocina y a lo que subía al cuarto del niño. Braulio no respondió con promesas. Respondió con un gesto leve, casi imperceptible, pero en esa casa los gestos valían más que las palabras. Esa misma noche, Inés esperó a que la casa se durmiera. El corredor olía a cera y a madera húmeda. Los pasos de Rodrigo se escucharon arriba, como siempre, marcando un recorrido que parecía castigo. Cuando el sonido se alejó, Inés se acercó al mueble alto donde había visto el frasco ambarino. No lo abrió. No lo tocó, solo comprobó que faltaba. Y en esa ausencia tan sencilla, encontró una confirmación terrible. Alguien lo movía con frecuencia. Alguien lo necesitaba. Al día siguiente Sebastián amaneció peor. Su mirada estaba opaca, como si hubiera pasado la noche bajo agua. Inés lo sentó frente a la luz de la ventana, y notó que tenía los labios secos, y que el niño evitaba la taza de leche incluso antes de probarla, como si el cuerpo reconociera el peligro sin necesidad de explicaciones. Inés pidió que le trajeran una infusión de hierbas que ella misma preparó, y observó cómo doña Celestina miraba ese cambio con una incomodidad apenas disimulada. Rodrigo, informado de la indisposición, apareció en el umbral del comedor pequeño. Llevaba en el rostro el cansancio de 2 años acumulados, y debajo, una rabia quieta que parecía buscar un objeto contra el cual golpear. Miró a Sebastián, luego miró la taza de leche casi intacta, y finalmente miró a Inés. Ella sintió la pregunta no dicha, la desesperación de un padre que intuye que algo se le escapa de las manos, y al mismo tiempo, teme saber la verdad, porque saberla obligaría a actuar contra su propia casa. Inés no lo acorraló, no lo enfrentó con acusaciones que podrían volverse contra ella. Solo lo condujo, con paciencia, a mirar lo evidente en que el niño había cambiado desde que ciertas rutinas se habían vuelto más estrictas, desde que ciertas visitas habían aparecido, desde que el pueblo había empezado a dictar dentro de las paredes de piedra gris. Rodrigo escuchó sin interrumpir, y en ese silencio Inés sintió algo que no había sentido antes. No solo respeto, sino una confianza temblorosa, casi infantil, como si él estuviera dejando por primera vez que otra persona sostuviera un borde de su mundo, para que no se cayera. Fue esa tarde cuando el varón, sin declararlo con palabras románticas ni gestos teatrales, hizo algo que cambió la temperatura de la casa. Ordenó que, por el momento, nadie más que Inés se encargara de lo que Sebastián bebía y comía. Lo dispuso como medida de cuidado, pero Inés entendió el subtexto.
le estaba entregando un pedazo de autoridad que podía desatar guerra con doña Celestina, con el notario, con el cura y con el pueblo entero. Le estaba dando, de manera indirecta, un lugar. Ese lugar, sin embargo, venía con un precio, porque en el instante en que Rodrigo se inclinó para acomodarle al niño la manta sobre los hombros, Inés percibió en el varón una fragilidad inesperada, una necesidad muda de que todo saliera bien, y esa necesidad la atravesó como una espada. Si fracasaba, si se equivocaba, si el veneno invisible seguía su curso, no solo perdería el trabajo, podría perder a Sebastián, y podría convertirse en la culpable perfecta. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y el viento volvió a arrastrar su lamento por las torres, Inés se sentó en su habitación y abrió el baúl de su madre. El olor a lavanda seca subió como un recuerdo que dolía y consolaba a la vez. Entre sus cosas guardaba un pequeño costurero y, envuelto en un paño, un alfiler largo de metal que su madre usaba para sujetar los remiendos del toldo Burdeos. Inés lo tomó como quien toma una herramienta de guerra. No tenía pruebas aún, solo tenía señales y un corazón que no soportaba la idea de quedarse quieta. Decidió que encontraría la otra mitad del medallón. Decidió que descubriría que había sido arrancado del interior. Decidió, sobre todo, que si alguien estaba fabricando una incapacidad para controlar una herencia y dominar un apellido, esa persona tendría que pasar por encima de ella. Y en esa decisión, sin darse cuenta, Inés cruzó un umbral más peligroso que la puerta del ala norte. El amanecer siguiente llegó sin sol, con una claridad blanca que parecía filtrarse a través de una tela húmeda. La piedra gris de la hacienda se veía más pálida, como si el invierno estuviera borrando los contornos de todo lo que alguna vez fue seguro. Inés bajó a la cocina antes que nadie, con el pelo aún recogido a medias y el olor a lavanda del baúl pegado a la ropa como un recuerdo que insistía. Encendió la hornilla con leña fina para que no chisporroteara demasiado, hirvió agua con hojas de manzanilla y un poco de menta, y dejó que el vapor le mojara las pestañas. En ese acto mínimo, preparar algo con sus propias manos, había una decisión silenciosa en si el niño iba a beber. Bebería solo lo que ella viera nacer de la olla. Sebastián apareció con el paso cauteloso de quien ha aprendido a medir la casa por sus peligros. Tenía los ojos más claros que el día anterior, pero seguía sosteniendo el medallón en el bolsillo, como si ese metal fuera una brújula. Inés lo sentó cerca del fuego, le puso la taza entre las manos, y observó cómo el niño bebía despacio, como si el cuerpo le pidiera permiso a la confianza para volver a existir. Afuera, las ramas de la higuera golpeaban el aire con un sonido áspero, y el olor a cera vieja se mezclaba con el de la infusión, creando una extraña sensación de refugio en medio del asedio. Doña Celestina entró poco después, impecable a pesar de la hora, con ese gesto de autoridad que parecía su modo natural de respirar. Se detuvo al ver la taza distinta. No dijo nada, pero su mirada fue un golpe frío, como una mano húmeda sobre la nuca. Inés sostuvo esa mirada sin desafío, solo con una calma firme. En esa casa, la calma era el arma más peligrosa, porque no daba a la otra parte el placer de un conflicto abierto que pudiera usarse luego como prueba de insolencia. La tensión se extendió por el día como una cuerda tirante. Inés llevó a Sebastián a la sala de lectura. Abrió el mapa viejo, repasó nombres de ríos y montes, pero en realidad su mente estaba en otra parte, contando movimientos, ruidos, rutas. Observó el pasillo del ala norte en momentos distintos, siempre desde lejos. ¿Cómo se observa un sitio donde se sospecha que alguien esconde algo? Notó que en la pared cercana a esa puerta, el olor metálico era más fuerte cuando la casa estaba inquieta, como si una presencia invisible caminara también allí, subiendo y bajando, esperando. Al mediodía, Rodrigo mandó llamar a Inés Ann, la citó en el despacho sin adornos, con la misma economía de gestos con la que un hombre se ordena a sí mismo no sentir demasiado. Cuando ella entró, lo encontró de pie junto a la ventana, mirando la lluvia fina que volvía a empezar sobre los olivos, como si el mundo exterior fuera más fácil de soportar que lo que había dentro. Había un cansancio nuevo en su rostro, un cansancio que no era solo de duelo, sino de sospecha. Inés le habló con prudencia, sin convertir su intuición en acusación. Le hizo notar los síntomas del niño, el rechazo instintivo a la leche, el temblor, el sudor fuera de estación. Le explicó que en el pueblo había escuchado al boticario insinuar que ciertos tónicos dejaban un rastro metálico. No nombró a doña Celestina ni al notario, solo puso las piezas sobre la mesa, una por una, como quien coloca piedras para cruzar un río sin caer. Rodrigo escuchó con una atención rígida. Su mano se cerró sobre el borde del escritorio, y el cuero de su anillo golpeó la madera como un pequeño trueno. No preguntó si Inés estaba segura, no le pidió pruebas. Lo que hizo fue algo más revelador. Le pidió que siguiera cuidando de Sebastián como lo estaba haciendo, y que no compartiera sus sospechas con nadie más por el momento. En esa petición había temor, y también un gesto de confianza que le apretó el pecho a Inés, porque era la clase de confianza que, si se traiciona, no se repara jamás. Cuando ella se disponía a salir, Rodrigo hizo un movimiento casi imperceptible,
como si la misma casa lo empujara a hablar de algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Le explicó, sin detalles innecesarios, que tras la muerte de su esposa la familia de ella había reclamado parte de los bienes, y que el asunto de la herencia del niño estaba más enredado de lo que el pueblo sabía. Inés no necesitó más, comprendió por qué el notario subía tan seguido, por qué el cura insistía, por qué había aparecido la mujer adecuada con su perfume alcanfor y su mirada de inventario. Comprendió que el objetivo podía no ser solo la moral, sino algo más concreto y cruel en un niño debilitado, un varón exhausto, una administración en manos ajenas. Esa tarde el giro íntimo llegó sin música ni solemnidad. Llegó en el patio, cuando Inés regresaba con Sebastián de una caminata breve, protegidos por capas gruesas y por el olor a lana mojada. El niño tropezó en un charco y estuvo a punto de caer. Rodrigo, que cruzaba el patio en dirección a las cuadras, vio el movimiento y se detuvo de golpe, como si el cuerpo del hijo cayendo reabriera una herida que jamás cerró. Inés alcanzó a sostener al niño antes de que tocara el suelo. Lo levantó con cuidado, lo acomodó, le revisó las manos. Rodrigo se acercó sin darse cuenta de que lo hacía, y durante un instante se quedó mirando el rostro del hijo, como si buscara en ese pequeño cuerpo la prueba de que todavía estaba a tiempo. Entonces Inés sintió la mano de Rodrigo rozarle el antebrazo. No fue una caricia, fue un contacto mínimo, torpe, de los que ocurren cuando alguien intenta ayudar y se descubre demasiado cerca. Pero en esa mínima cercanía había una súplica silenciosa, a la súplica de un hombre que no sabía cómo decir que tenía miedo. Inés levantó la vista y lo vio distinto por primera vez, no como el varón, no como el dueño de la hacienda, sino como un padre atrapado en una red tejida por manos que conocían su punto débil. Rodrigo retiró la mano con rapidez, pero no con dureza. Se quedó inmóvil, respirando, como si hubiese cruzado un límite que no estaba acostumbrado a cruzar. Inés comprendió que allí, en ese patio frío y mojado, se estaba formando algo que el pueblo llamaría pecado, aunque en realidad era otra cosa. Era confianza. Y la confianza, en una casa tomada por el control, era una rebelión. Esa noche Inés hizo lo que había decidido hacer desde que tomó el alfiler de su madre. Esperó a que la casa se durmiera. Escuchó los pasos de Rodrigo en el piso superior, más largos, más erráticos, como si el hombre caminara con pensamientos pesados. Cuando el silencio se asentó como una manta sobre los corredores, salió de su cuarto con el corazón golpeándole la garganta. Llevaba una lámpara de aceite cubierta con un paño para que la luz no se filtrara demasiado. El olor a cera y a humedad se le metió por la nariz, y el frío de las baldosas se le pegó a las plantas de los pies, incluso a través del calzado. No. Fue al ala norte. Fue al lugar donde había visto el frasco ambarino por primera vez. Se acercó al mueble alto, con el alfiler, palpó la cerradura pequeña, buscando el punto en que se diera. La madera olía a viejo, a aceite, a manos que habían abierto ese mueble cientos de veces con un orden casi ritual. Tardó más de lo que esperaba, pero la cerradura finalmente cedió con un chasquido leve, que le pareció un grito. Abrió apenas la puerta lo suficiente para mirar. Dentro había cosas simples y terribles en paños limpios, una cuchara de plata, un pequeño cuaderno con anotaciones apretadas y varios frascos, entre ellos uno ambarino como el que ella había visto. No lo destapó, no tocó el líquido, solo lo miró, sintiendo que el aire mismo se volvía más denso, como si el metal estuviera flotando en el espacio. Tomó el cuaderno con cuidado, lo acercó a la lámpara tapada y leyó lo que pudo. Eran fechas medidas en palabras abreviadas. No entendió todo, pero entendió lo suficiente para que el estómago se le volviera piedra. Había administración sistemática, había rutina, había intención. Cuando iba a volver a guardar el cuaderno, un crujido detrás de ella la congeló. No fue un paso fuerte, fue el pequeño sonido de una tela rozando el muro. Inés apagó la lámpara con el paño, quedándose en oscuridad total, con el corazón tan alto que temió que lo oyeran desde la cocina. La sombra que se movía cerca olía a jabón y a cera, un olor demasiado familiar. Inés sintió que doña Celestina estaba allí, que la había seguido, que llevaba años protegiendo esa alacena, como se protege un altar de secretos. No hubo palabras, no hubo gritos, solo un instante de aire detenido, como si la casa entera contuviera la respiración. Inés aprovechó un movimiento mínimo y cerró el mueble con rapidez, devolviéndolo a su apariencia intacta. Retrocedió, con el alfiler escondido en la palma, y se deslizó hacia el corredor, pegándose a la pared. La sombra no la persiguió de inmediato. Eso fue lo peor, en la sensación de que alguien la dejaba ir porque ya había decidido cómo usar ese descubrimiento en su contra. Inés regresó a su cuarto con una certeza nueva, pesada y limpia. Ya no era solo una observadora, era una amenaza, y en una casa donde el control era una forma de supervivencia, las amenazas se aplastaban sin ruido. Al día siguiente, Sebastián despertó con una fiebre leve, no alta, pero suficiente para que el niño se sintiera frágil, como una rama delgada que se quiebra con el viento. Inés lo sostuvo cerca del fuego, le humedeció los labios, y mientras lo hacía, sintió que el tiempo se había acelerado. Ya no se trataba de descubrir por curiosidad,
sino de actuar antes de que el daño fuera irreversible. Rodrigo llegó y se quedó mirando a su hijo sin tocarlo, como si tocarlo pudiera confirmar su miedo. Inés se acercó al varón y con una prudencia extrema le comunicó que había visto un cuaderno con medidas, que el cuidado del niño no era improvisado. Rodrigo palideció. La piedra gris del despacho pareció volverse más fría a su alrededor. No respondió con furia, respondió con esa calma peligrosa de los hombres que, cuando por fin ven la traición, deciden que la traición no tendrá refugio. Pero en ese mismo instante, Inés comprendió que el golpe no vendría solo de la verdad, vendría del relato. Porque aunque encontraran pruebas, el pueblo no juzgaba pruebas, juzgaba reputaciones. Y ella, la mujer sin apellido que vivía en la casa del viudo, era una reputación fácil de romper. La crisis estalló como estallan las cosas en los pueblos pequeños, sin un trueno previo, pero con una velocidad que no deja lugar para respirar. No ocurrió dentro de la hacienda, sino en el lugar donde todo se decide cuando la moral se vuelve arma en la plaza de San Isidro del Monte, con su empedrado irregular, sus muros encalados y el olor a pan recién sacado de horno mezclado con la humedad de la mañana. Allí donde Inés había vendido manzanas bajo el toldo Burdeos, allí donde había conocido al hombre del delantal de cuero. Allí mismo el pueblo decidió que era hora de contar la historia a su manera. Todo comenzó con la enfermedad del niño empeorando de repente una tarde, después de un almuerzo en el que Inés se había distraído apenas un momento para atender una visita inesperada del cura. Sebastián cayó en un sopor extraño, con la piel fría y los ojos perdidos, como si el cuerpo se le hubiera hundido en un pozo. Inés sintió que el mundo se le vaciaba, y el olor metálico, ahora innegable, se le metió hasta el fondo de la garganta. Mandó a Braulio al galope a buscar al boticario. Mandó a un mozo a avisar a Rodrigo. Hizo infusiones, compresas, sostuvo la mano del niño hasta sentir que el pulso quería escaparse. El boticario llegó con su maletín y su aliento a hierbas. Miró al niño, olió la taza, observó el color de los labios, y su expresión se endureció con una gravedad que no necesitó palabras. Trabajó con rapidez, preparando un remedio de contrapeso, una mezcla que olía a carbón y a corteza amarga. El niño reaccionó poco a poco, como si volviera desde un lugar lejano. Inés lloró sin sonido, con lágrimas calientes que le bajaron por la cara y se perdieron en el cuello de su vestido. Rodrigo llegó cuando Sebastián ya respiraba mejor, pero el varón no se tranquilizó. Miró al boticario con la urgencia de un hombre que necesita un culpable para no volverse loco. El boticario, prudente ante un apellido poderoso, no acusó a nadie en voz alta. Solo hizo algo que valía más que cualquier declaración. Pidió ver qué se le había dado al niño en los últimos días. Doña Celestina apareció como si hubiera estado esperando esa escena. Llevaba la compostura perfecta, pero en sus ojos había una chispa dura, la chispa de quien entiende que está en juego algo más que la salud de un niño. Inés se adelantó y dijo que ella se había encargado de lo que el niño bebía. Fue una verdad parcial, porque bastaba una distracción para que alguien interviniera. Doña Celestina aprovechó esa grieta. Con una serenidad aterradora, dejó caer la insinuación de que una mujer sin familia podía cometer errores, y que los errores, en un niño de linaje, eran peligrosos. La acusación no necesitó formularse completa para nacer. En una casa grande los rumores no se empujan, se deslizan. Esa misma noche, antes de que el niño despertara del todo, don Ambrosio llegó con su cartera de cuero. No venía a ayudar, venía a fijar la versión de los hechos. Traía consigo un escrito donde se hablaba de negligencia, de conducta imprudente, de una empleada que había tomado atribuciones por encima de su lugar. Traía también, envuelta en formalidad, la amenaza que Inés había temido desde el principio en una investigación en el pueblo, una audiencia ante autoridades locales, el juicio público que arruina a una mujer sin necesidad de pruebas. Rodrigo, todavía temblando por el susto, estuvo a punto de ceder al impulso de aplastar al notario con su autoridad. Pero el notario no era un enemigo simple, era el hombre que conocía las trampas legales, el que sabía cómo convertir la protección de un niño en una herramienta de control sobre la herencia. Inés lo vio en la manera en que don Ambrosio miraba a los papeles, como si ya tuviera la victoria escrita. Entonces Rodrigo tomó una decisión que sorprendió incluso a los suyos. Ordenó que la audiencia se hiciera en el pueblo, a la vista de todos. Quiso que lo que estaba ocurriendo dejara de ser un cuchicheo y se volviera un hecho. No lo hizo por justicia pura, lo hizo también porque sabía que el rumor, cuando se combate en silencio, siempre gana. En la plaza, al menos, había posibilidad de romper el relato. Inés bajó al pueblo al día siguiente con el cuerpo cansado y la cabeza alta. Caminó por el mismo camino que había subido meses atrás, pero ahora no era una mujer que llegaba sin nada. Era una mujer que llevaba consigo el peso de un niño que había empezado a confiar, y el peso de un hombre que había empezado a verla. El aire olía a humo, a estiércol, a jabón barato. Las miradas de la gente la atravesaban como aguja. Algunas eran de curiosidad, otras de desprecio, otras de esa compasión cruel que no ayuda, solo confirma que el mundo ya decidió. En la plaza, junto a la puerta de la iglesia, se reunieron los que importaban
El cura, el notario, algunos propietarios, varias mujeres que habían visto la vida pasar desde la misma esquina durante décadas. Remedios estaba allí, con el rostro tenso, sosteniendo su delantal como si fuera un escudo. Los hermanos Carretero miraban desde lejos, sin querer quedar demasiado cerca de un escándalo. El empedrado estaba mojado y reflejaba la luz como un espejo sucio. Don Ambrosio expuso su versión con voz de tinta. Habló de una institutriz improvisada, de una presencia inadecuada en una casa de luto, de un niño enfermizo desde la llegada de esa mujer. Insinuó que Inés buscaba un lugar que no le correspondía. La plaza murmuró, y esos murmullos tenían olor a pan y a juicio. Inés escuchó, sin interrumpir, sintiendo que cada palabra quería empujarla al mismo abismo donde habían caído tantas mujeres antes que ella. Recordó el toldo Burdeos remendado por su madre, recordó la deuda del arriendo, recordó el frío en las manos, y recordó también la frase que había escuchado en su vida muchas veces, dicha de mil maneras aunque no siempre con las mismas palabras, aunque una mujer como ella no era digna de una casa como aquella. Sintió esa frase como veneno, y decidió no beberla. Cuando llegó su turno de hablar, no se defendió con llanto ni con rabia, se defendió con dignidad. Habló de los hechos concretos, de los síntomas, del olor metálico, de las medidas observadas, de la necesidad de que el niño estuviera protegido de cualquier rutina que no se viera. Habló de cómo había encontrado un patrón, de cómo el cuerpo del niño reaccionaba a ciertas ingestas, de cómo el boticario había intervenido para evitar lo peor. En esa precisión Inés recuperó terreno, porque los pueblos pequeños viven de emociones, pero también respetan la verdad cuando la verdad se muestra sin adornos. El boticario, llamado por Rodrigo, confirmó lo necesario sin convertirlo en espectáculo. Dijo que había señales de una sustancia que no correspondía a un tratamiento común, que el rastro metálico no era imaginación, que la crisis del niño no parecía un simple resfriado de estación. No acusó a nadie por nombre, pero sembró una duda que cortó el murmullo como una navaja en sí y no era natural. Entonces, alguien había intervenido. Fue entonces cuando Rodrigo se adelantó. Su figura, oscura contra la pared blanca de la iglesia, impuso silencio. No habló como un hombre herido, sino como un varón que por fin se había cansado de que el pueblo manejara su casa como un cuento de sobremesa. Dejó claro que Inés había sido elegida por su carácter y por su trabajo, y que no permitiría que la usaran como chivo expiatorio para encubrir algo peor. En ese acto, al ponerse de su lado ante todos, Rodrigo selló algo irreversible, la convirtió en parte de su verdad pública. La respuesta del cura fue tentar la moral. Se insinuó que aun si no hubiera veneno, la presencia de Inés en la hacienda era una tentación, un desorden, un mal ejemplo. Allí estaba la trampa final. Aunque ella fuera inocente de la enfermedad, podían condenarla por existir. Fue en ese punto cuando el misterio, que había estado respirando detrás de cada puerta cerrada, empezó a mostrar su rostro. Sebastián, llevado por Braulio a la plaza pese a la debilidad, apareció con una manta sobre los hombros y los ojos encendidos por una determinación que no correspondía a sus años. No habló en voz alta como un adulto, no hizo un discurso, pero hizo algo más fuerte. Sacó el medallón roto de su bolsillo y lo levantó, mostrando el óvalo vacío en su interior. La gente se inclinó a mirar cómo se mira un símbolo, porque en los pueblos, los símbolos pesan más que los documentos. Inés, con el corazón temblando, comprendió que ese medallón era la llave que faltaba. Y en ese instante recordó algo. En la alacena había un cuaderno y también papeles. Una carta escondida. Un rastro de tinta vieja. Había pasado por alto esa parte por miedo. Ahora el miedo ya no servía. Rodrigo, pálido, entendió lo mismo. Mandó a un mozo a traer lo que hubiera en la hacienda que perteneciera a doña Lucía, lo que hubiera quedado guardado bajo llave desde su muerte. Doña Celestina intentó oponerse con la autoridad de años, pero la autoridad de años no pudo contra la autoridad de un padre dispuesto a romper su propia casa para salvar a su hijo. Cuando el mozo regresó, traía una caja pequeña de madera, con olor a espliego viejo y a metal guardado. Dentro, entre pañuelos amarillentos, estaba la otra mitad del medallón. La pieza encajaba con la que Sebastián tenía, como si el tiempo hubiera estado esperando ese momento. La multitud contuvo el aliento al unir ambas mitades. El óvalo interior reveló lo que había sido arrancado a Anne, un compartimento diminuto donde se había escondido una miniatura, y detrás, doblada con cuidado extremo, una carta. Rodrigo tomó la carta con manos que ya no temblaban de miedo sino de furia contenida. La tinta estaba corrida por la humedad de los años, pero era legible. No se leyó en voz alta palabra por palabra porque no hacía falta. Lo esencial quedó claro cuando el varón con el rostro endurecido informó que aquella carta era de doña Lucía y estaba dirigida a él, escrita poco antes de morir. En ella, su esposa advertía que se sentía debilitada de manera extraña, que había notado un sabor metálico en ciertos tónicos que le daban, y que temía que alguien en la casa quisiera mantenerla dócil y frágil, para influir en decisiones sobre bienes y herencias. También dejaba constancia de una conversación con un familiar suyo, un primo ambicioso,
que había insinuado que la fortuna de Montesclaro debía ser administrada por manos más convenientes si el varón quedaba incapaz de gobernarla por el dolor. La plaza quedó en silencio, pero no fue un silencio de respeto. Fue un silencio de vergüenza, porque el pueblo había preferido acusar a la mujer sin apellido antes de sospechar que los poderosos podían corromperse entre sí. Don Ambrosio intentó sostener la compostura, pero su rostro se tensó. Doña Celestina, por primera vez, mostró una grieta no de arrepentimiento sino de pánico. En ese pánico se reveló lo que había sido un guardiana no de una casa sino de un plan. No se supo en ese instante toda la red, pero se supo lo suficiente para que la acusación contra Inés se derrumbara como lona vieja bajo lluvia. Rodrigo ordenó que se iniciara un proceso formal en la capital de la comarca, con intervención de autoridades superiores, y que el notario dejara de representar asuntos de Montesclaro. El cura, viendo que la moral ya no podía tapar el veneno, guardó silencio. La gente, que había venido a ver caer a Inés, vio levantarse una verdad incómoda. Inés se quedó de pie en medio de la plaza, sintiendo que el aire frío le entraba hasta los huesos. Había ganado, pero la victoria no sabía a fiesta, sabía a cansancio y a alivio, y también a una tristeza profunda por doña Lucía, por el niño, por el tiempo que se había perdido bajo el peso de una mentira. Rodrigo se acercó a ella cuando el murmullo empezó a renacer, ahora en otra dirección. No hizo promesas públicas, no necesita. La miró como se mira un lugar seguro después de una tormenta, y en esa mirada, sin palabras románticas, le dejó claro algo que cambió la forma de la vida de Inés. Ya no la veía como alguien que debía soportarlo, la veía como alguien a quien él quería sostener. 10 después, con el proceso legal en marcha y los responsables principales expuestos, Rodrigo tomó una decisión final que ya no podía esconderse detrás de la prudencia. Le comunicó a Inés que quería cortejarla de manera honorable, con intención de matrimonio, no como escape del escándalo, sino como elección consciente. Le explicó que su casa había sido una tumba habitada y que ella, sin proponérselo, había devuelto aire a cada habitación. Inés sintió el golpe de ese ofrecimiento como un calor inesperado, pero también sintió miedo de que el pueblo no la perdonara. Miedo de no estar a la altura, miedo de que el veneno del desprecio, ese que le habían dado de niña en forma de frases, volviera a metérsele en la sangre. Rodrigo, sin imponer, se mantuvo firme en su elección. Le hizo saber que su apellido no valía nada si no podía proteger la verdad, y que si el pueblo los juzgaba, ellos vivirían igual, porque lo que habían construido con Sebastián era más real que cualquier murmullo. Inés aceptó, no como quien se rinde a una fantasía, sino como quien decide creer en lo que ha visto con sus propios ojos, en que un hombre con poder puede también aprender a ser hombre, y que una mujer sin apellido puede tener el derecho de ser amada, sin pagar con su dignidad. El tiempo pasó y la hacienda cambió. Las persianas del piso superior empezaron a abrirse, la biblioteca volvió a oler a páginas vivas, no a polvo guardado. Sebastián recuperó el brillo de la infancia, y el medallón, ya completo, se guardó no como reliquia dolorosa, sino como memoria de una verdad que había estado escondida demasiado tiempo. Rodrigo reemplazó a quienes habían manejado la casa como un tablero. La administración dejó de ser sombra y se volvió trabajo limpio. Ecos, disputes. Cuando la primera primavera cálida levantó el olor de los olivos y el patio se llenó de risas. Inés volvió a mirar la piedra gris y comprendió que había sobrevivido a lo que más la amenazaba, no a la pobreza, no al frío, no a los chismes, sino a la idea de no ser digna. La vida no le había regalado un lugar, ella lo había conquistado, con verdad. Y si esta historia deja una huella, es porque recuerda algo sencillo y difícil. El amor real no se construye sobre conveniencia ni sobre miedo. Se construye cuando dos personas, heridas de formas distintas, deciden no mentirse y sostenerse sin cadenas. Inés no fue salvada por un varón. Fue vista por fin como quien siempre fue. Y Rodrigo, que pensó que nadie lo soportaría, descubrió que lo que necesitaba no era ser soportado, sino aprender a vivir sin veneno.